Un viento polvoriento barría las calles de Silver Creek cuando tres jinetes aparecieron en el horizonte. Los cascos de sus caballos levantaban nubes que parecían anunciar problemas. El sol de última hora de la tarde proyectaba largas sombras sobre los edificios de madera desgastados, mientras los habitantes del pueblo se apresuraban a entrar, cerrando las puertas tras ellos. El sheriff Thomas McCrae estaba sentado tranquilamente en su lugar habitual fuera del bar, con las manos curtidas cruzadas sobre el regazo. A los 65 años, su cabello hacía tiempo que se había vuelto plateado, y profundas arrugas recorrían su rostro curtido por el sol. La mayoría de la gente lo veía como poco más que una reliquia, un recordatorio de tiempos más salvajes que es mejor olvidar. Los jinetes se acercaron, su aproximación deliberada y amenazante. Los guiaba Caleb Johnston, un hombre cuya reputación de crueldad se había extendido por 3 territorios. Su abrigo negro de paño batía al viento como alas de cuervo, y un revólver plateado brillaba en su cadera. ¡Vaya, vaya! La voz de Caleb resonó por la calle vacía mientras detenía su caballo. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Parece que esta ciudad tiene una pieza de museo como sheriff. Sus compañeros, hombres de rostro duro y ojos fríos, se rieron a su señal. El más bajo, con una desagradable cicatriz que le recorría la mejilla, escupió al polvo. ¿A qué es tierno? Le dejan quedarse con la placa y todo. McCrae no se movió, ni siquiera pareció reconocer su presencia. Se quedó sentado, inmóvil, como una estatua, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos de sangre y oro. Caleb desmontó, sus espuelas tintineando con cada paso deliberado mientras se acercaba al viejo agente de la ley. «Oye, viejo, ¿me oyes hablar contigo? ¿O la edad te ha quitado la audición junto con la utilidad?» Los ojos del sheriff, afilados como los de un halcón a pesar de sus años, finalmente se desplazaron para encontrarse con la mirada de Caleb. Había algo en esa mirada, algo que debería haberles advertido, pero Caleb estaba demasiado ocupado jugando con su público. «Chicos», anunció Caleb, abriendo los brazos, «parece que hemos encontrado la ciudad perfecta. ¿Qué clase de lugar confía su seguridad a un hombre que probablemente ya ni siquiera puede desenfundar su pistola?» Las risas de la pandilla resonaron en los edificios, pero la expresión de McCrae no cambió. Simplemente se ajustó ligeramente el sombrero, y su voz salió suave pero clara, como un arroyo de montaña. «Hijo, ese es tu primer error». Lo que sucedió a continuación haría que esos forajidos desearan no haber puesto nunca los ojos en Silver Creek ni en su viejo sheriff. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has subestimado a alguien por su edad? ¿Cómo te fue? No te olvides de suscribirte para leer el próximo capítulo de esta increíble historia de justicia y redención en el Viejo Oeste. La llegada de la banda proyectó una sombra oscura sobre Silver Creek que se extendió mucho más allá de esa primera noche. Al amanecer de la mañana siguiente, Caleb Johnston y sus hombres ya habían reclamado el Golden Nugget Saloon como su base de operaciones, y sus carcajadas estridentes y burlas crueles se convirtieron en un recordatorio constante de la nueva miseria de la ciudad. Sarah Miller, que regentaba la tienda general, conoció de primera mano su brutalidad cuando se negó a donar suministros para su causa. En cuestión de horas, su escaparate estaba destrozado y la mercancía esparcida por la acera de madera como sueños rotos. «La próxima vez», había dicho Caleb con voz lenta, limpiándose las uñas con un cuchillo, «quizá no seamos tan amables al pedirlas». Los habitantes del pueblo observaban impotentes cómo se repetían escenas similares día tras día. Incluso Marcus Thompson, el fornido herrero que una vez había derribado a un semental salvaje, mantenía la cabeza gacha cuando pasaban los hombres de Caleb. La banda había crecido hasta 7 miembros, y cada nueva incorporación traía consigo una nueva crueldad a su reinado de terror. Desde su posición fuera de la oficina del sheriff, McCrae observaba todo. Su silencio desconcertaba a muchos,
pero los que miraban más de cerca podrían haber notado cómo sus ojos seguían cada movimiento, cómo su mano nunca se alejaba de su funda. Algunos vecinos susurraban que era demasiado viejo, demasiado asustado para actuar. Otros recordaban quién había sido y esperaban. ¿Vas a quedarte ahí sentado?, había exigido una tarde el joven ayudante Wilson, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. ¿Mientras destruyen todo lo que hemos construido? McCrae se había limitado a limpiar su revólver, con movimientos precisos y deliberados. A veces, había respondido con voz firme, hay que dejar que una serpiente muestre toda su longitud antes de cortarle la cabeza. Pero la paciencia se estaba agotando. Cada día traía nuevos horrores. La banda obligaba a los comerciantes a pagar cuotas de protección, maltrataba a cualquiera que se atreviera a protestar y convirtió la otrora pacífica ciudad en su patio de recreo personal. Las mujeres corrían por las calles con la mirada baja, mientras los hombres apretaban los puños a los lados, impotentes. Una tarde especialmente cruel, el nuevo recluta de Caleb, un hombre delgado al que llamaban la víbora, decidió demostrar su autoridad aterrorizando al joven nieto de la señora Henderson. ¿El crimen del niño? Chocarse accidentalmente con él fuera de la barbería. Pide disculpas como es debido, gruñó la víbora, sujetando al niño aterrorizado por el cuello. O quizá te enseñe modales con mi cinturón. Los sollozos de miedo del niño atrajeron a una multitud, pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie excepto el sheriff McCrae, que apareció como un fantasma al borde de la multitud. No desenfundó su arma ni hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente se quedó allí, con esos ojos afilados como halcones fijos en la víbora. «Déjalo ir», dijo McCrae en voz baja. Sus palabras apenas se escuchaban por encima del viento. La risa de la víbora era desagradable. «¿O qué, viejo? ¿Me vas a aburrir hasta la muerte con historias sobre los buenos viejos tiempos?» Pero algo en la mirada inquebrantable de McCrae hizo que el agarre de la víbora se aflojara lo suficiente como para que el chico se soltara y corriera a ponerse a salvo. Cuando la multitud se dispersó, la mirada de McCrae se encontró con la de Caleb al otro lado de la calle. En ese momento, ambos hombres supieron que se avecinaba una tormenta en Silver Creek, una que dejaría a solo uno de ellos en pie. Antes de que Caleb Johnston pusiera un pie en Silver Creek, Thomas McCrae había sido una leyenda de otro tipo. Los que recordaban aquellos días hablaban de él en tono apagado y reverente, con la mirada distante, al recordar a un hombre cuya habilidad para desenfundar a la velocidad del rayo había llevado la justicia a los territorios sin ley. El camarero del bar, el viejo Pete, era quien mejor lo recordaba. Solía ser, le decía a cualquiera que quisiera escucharle, McCrae podía derribar a 3 hombres antes de que pudieran despejar el camino. Lo vi yo mismo en el 82, cuando la banda de Carson pensó que podían robar en mi local. Ni siquiera lo vieron moverse, solo 3 disparos, limpios como la escarcha de la mañana, y se acabó. Pero la verdadera historia de la leyenda del Sheriff McCrae comenzó una brutal mañana de verano hace 15 años. Una banda de forajidos liderada por el famoso James Blackjack Williams había aterrorizado la región durante meses. McCrae los rastreó sin descanso, siguiendo su rastro de destrucción a través de 2 territorios. La confrontación final tuvo lugar en un estrecho cañón a las afueras de Redemption Pass. McCrae, solo contra 8 asesinos curtidos, salió victorioso. Los detalles de esa batalla se convirtieron casi en míticos. Cómo había utilizado el terreno a su favor, eliminándolos uno a uno hasta que solo quedó Blackjack. «Tu reputación es merecida, hombre de la ley», había escupido Blackjack, con sangre goteando de una herida en el hombro. Pero esto no ha terminado, ni mucho menos. Esas palabras perseguirían a McCrae 3 meses después, cuando regresó a casa de una patrulla de rutina y encontró su casa en llamas. En el interior, su esposa Mary y su pequeña hija Emma habían perecido entre las llamas. El hermano de Blackjack había orquestado el ataque desde la cárcel,
su último acto de venganza antes de que la bala de un guardia lo silenciara para siempre. El dolor casi destruyó a McCrae. Durante semanas se sentó en su casa a oscuras, con su placa acumulando polvo en la mesa, junto a una botella de whisky vacía. La gente del pueblo susurraba sobre su ausencia, preguntándose si el gran hombre de la ley había sido finalmente vencido. Pero McCrae no se quebró, se endureció. Cuando salió de su soledad, su cabello se había vuelto plateado y sus ojos tenían un peso que hacía que incluso los hombres más valientes se hicieran a un lado. Continuó con sus deberes, pero el legendario artista del desenfunde rápido se volvió más metódico, más paciente. Aprendió que la justicia, como la venganza, era un plato que se servía mejor frío. Nunca más le vi sonreír, diría Pete, limpiando la barra con un trapo gastado. Pero tampoco le vi echarse atrás en una pelea. Solo se volvió más tranquilo, más peligroso. Empezó a observar en lugar de actuar, a estudiar a la gente como si estuviera leyendo un libro escrito en sus almas. Ahora, mientras la banda de Caleb sembró el caos en Silver Creek, aquellos que conocían la historia de McCrae reconocieron los signos familiares. La forma en que observaba, la cuidadosa anotación de sus patrones, la aceptación aparentemente pasiva que enmascaraba la calculadora paciencia de un depredador. ¿Crees que es demasiado viejo?, le había preguntado Pete al ayudante del sheriff Wilson una noche, en voz baja. Hermano, lo que ves no es edad, es experiencia. Y no hay nada más peligroso que un hombre que lo ha perdido todo una vez y no quiere que vuelva a suceder. El aire de la mañana estaba cargado de tensión cuando Caleb Johnston convocó una reunión en la ciudad. La banda había reunido a todos en la polvorienta calle principal, con sus armas brillando amenazadoramente bajo los primeros rayos del sol. Incluso los niños se vieron obligados a asistir, agarrados a las faldas de sus madres, mientras el líder forajido se pavoneaba ante ellos como un gallo engreído. «Buenas gentes de Silver Creek», anunció Caleb, con una voz rebosante de falsa cortesía. «He decidido que es hora de formalizar nuestro acuerdo. Después de todo, una buena protección no es barata en estos días». El sheriff McCrae se mantuvo al margen de la multitud, con el rostro curtido e indescifrable mientras Caleb continuaba su discurso. Las botas del forajido levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso teatral, y su revólver plateado captaba la luz. A partir de mañana, todos los negocios de la ciudad pagarán el 20% de sus ganancias por nuestros servicios. Los granjeros contribuirán con una cuarta parte de su cosecha. Cualquiera que no pueda pagar en bienes o en efectivo. Hizo una pausa y su sonrisa se volvió cruel. Bueno, siempre podemos llegar a un acuerdo. Un murmullo de angustia recorrió la multitud. El 20% apenas les dejaría lo suficiente para alimentar a sus familias y mucho menos para mantener sus negocios en funcionamiento. Marcus Thompson, el herrero, dio un paso adelante, con sus enormes manos cerradas en puños. «¡Esto es un robo!», protestó. «No podemos...». El disparo de la pistola de Caleb partió el aire. La bala levantó tierra entre los pies de Marcus, haciéndole tropezar hacia atrás. «Eso ha sido una advertencia», gruñó Caleb. «La próxima irá a un lugar más permanente». La multitud se quedó en silencio, con el miedo escrito claramente en sus rostros. Caleb enfundó su arma con un ademán ostentoso, disfrutando claramente de su terror. Luego su mirada se posó en McCrae y su expresión cambió a una de malicia calculada. «¿Y tú, viejo?», gritó. «¿Qué opinas de nuestro nuevo acuerdo?». McCrae no respondió de inmediato. Simplemente estudió a Caleb con esos ojos afilados como los de un halcón, de la misma manera que los había estado observando toda la semana. Finalmente habló, y su voz se escuchó claramente en la calle silenciosa. «Creo que estás cometiendo tu segundo error, hijo». El rostro de Caleb se oscureció. En 3 rápidos pasos, cruzó hasta donde estaba McCrae, acercándose tanto que sus narices casi se tocaron. «¿De verdad?».
¿Y qué vas a hacer exactamente al respecto, viejo? ¿Agitar tu bastón contra nosotros? Las risas de la banda resonaron en los edificios, pero McCrae no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Caleb, y por un momento, algo en esos ojos envejecidos hizo que la confianza del líder forajido se tambaleara. «Última oportunidad», dijo McCrae en voz baja. «Llévate a tus hombres y lárgate. De lo contrario, lo que pase a continuación será culpa tuya». Caleb dio un paso atrás, con la mano apoyada en su pistola. ¿Sabéis qué, chicos? Creo que es hora de que le demostremos a esta reliquia lo que les pasa a los hombres de la ley que no saben cuándo retirarse. Aquella noche, mientras los ciudadanos de Silver Creek cerraban sus puertas con llave y rezaban por su liberación, el sheriff McCrae estaba sentado solo en su cabaña a las afueras de la ciudad. Una sola linterna proyectaba sombras danzantes en la pared mientras miraba el revólver que yacía sobre su mesa. Era un arma vieja, bien cuidada, pero llena de cicatrices por los años de uso. Al igual que su dueño, había visto días mejores, pero aún les quedaba mucha fuerza para luchar. Justo cuando la luna comenzaba a ascender en el cielo nocturno, 3 sombras se deslizaban por las calles oscuras de Silver Creek. Marcus Thompson, el joven ayudante del sheriff Wilson, y Sarah Miller, de la tienda general, se dirigían con cautela a la cabaña del sheriff McCrae, evitando los ojos vigilantes de los hombres de Caleb. McCrae los estaba esperando, como si hubiera sabido que vendrían. La luz de la linterna proyectaba profundas sombras en su rostro mientras abría la puerta, invitándolos a entrar sin decir palabra. La cabaña estaba desordenada pero ordenada, con carteles de «Se busca» cubriendo una pared y un cinturón de pistola colgando junto a ellos. «Sheriff», comenzó Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. «No podemos soportar mucho más esto. La ciudad se está muriendo bajo la bota de Caleb y la gente habla de irse». Sarah dio un paso adelante. Sus rasgos normalmente suaves se endurecieron con determinación. «Recordamos quién eras, quién eres. Por favor, debe haber algo que podamos hacer». McCrae los estudió durante un largo momento, con sus manos curtidas apoyadas en el respaldo de una silla de madera. El silencio se prolongó hasta que el ayudante del sheriff Wilson no pudo contenerse más. «Tú me enseñaste todo lo que sé sobre ser un hombre de ley», exclamó. «Siempre decías que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Bueno, estamos dispuestos a hacer algo. Solo necesitamos que nos enseñes cómo». Una leve sonrisa cruzó el rostro de McCrae. «Me preguntaba cuánto tardaría en venir alguien», dijo en voz baja. «Llevo toda la semana vigilando a los hombres de Caleb. Ahora son 7, y cada uno más malvado que el anterior. Pero son descuidados, demasiado confiados». Se acercó a su escritorio y sacó un viejo mapa de la ciudad. «Tienen patrullas rutinarias, pero hay lagunas, puntos ciegos. Pasan la mayoría de las noches en el bar, bebiendo hasta la inconsciencia. Eso les hace sentirse invencibles». «Así que sí tienes un plan», dijo Marcus, con esperanza en su voz. Los ojos de McCrae adquirieron un brillo familiar, uno que les recordó la leyenda que había sido una vez. «Un hombre no sobrevive 40 años llevando una placa sin aprender algunas cosas. Pero lo que estoy sugiriendo no será fácil. Podría hacer que mataran a algunos de ustedes». Sarah enderezó la espalda. «Ya estamos muriendo, sheriff, solo que más lentamente y con menos dignidad». «Entonces escucha con atención», dijo McCrae, con la voz cortante de mando que recordaban de años pasados. «Lo primero que necesitamos son ojos, por todas partes. Mujeres, niños, incluso los ancianos, pueden vigilar sin que se les note. Aprende sus patrones, sus hábitos, sus debilidades». Señaló lugares específicos en el mapa. «Marcus, tu herrería te da una excusa para trabajar hasta tarde. Cuenta su munición cuando no estén mirando. Sarah, están en tu tienda todos los días. Fíjate en lo que compran, en lo que dicen cuando creen que nadie los escucha». El ayudante Wilson se inclinó ansiosamente hacia adelante. «¿Y yo? Me ayudarás a entrenar a cualquiera que esté dispuesto a luchar». En silencio,
en el viejo granero de los Anderson, a las afueras de la ciudad. No podemos permitir que los hombres de Caleb se enteren. Los tres visitantes intercambiaron miradas decididas. Esto era más que un plan. Era esperanza, algo que Silver Creek no había visto desde la llegada de Caleb. «Recordad», advirtió McCrae con voz grave, «una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Caleb no es de los que muestran piedad si se entera de que hay resistencia». En los días siguientes, una revolución silenciosa tomó forma en Silver Creek. El viejo granero de los Anderson, con sus paredes desgastadas pero aún resistentes a pesar de años de abandono, se convirtió en el corazón de la resistencia. Todas las noches, al amparo de la oscuridad, los habitantes del pueblo se escabullían en pequeños grupos, con cuidado de no llamar la atención. El sheriff McCrae demostró ser un maestro exigente pero paciente. Empezó por lo básico, enseñándoles a manejar las armas de fuego con seguridad, a pararse, a respirar. Un arma es solo una herramienta, les decía, con la voz cargada de experiencia. Lo que importa es la persona que la sostiene. Marcus Thompson, con su fuerza de herrero, luchó al principio con la precisión necesaria para disparar con exactitud. «Deja de luchar contra el arma», le instruyó McCrae, ajustando su agarre. «Deja que se convierta en parte de tu brazo, tan natural como respirar». Cuando Marcus finalmente dio en el blanco, el orgullo en sus ojos solo fue igualado por el asentimiento de aprobación de McCrae. Sarah Miller, a pesar de sus dudas iniciales, mostró un talento natural que sorprendió a todos, incluida ella misma. Sus manos firmes y su actitud tranquila la hicieron aprender rápidamente. «Como medir la harina», bromeó después de una sesión de práctica particularmente buena, aunque el temblor en su voz delataba la seriedad de lo que estaban preparando. El ayudante del sheriff Wilson trabajaba sin descanso, ayudando a McCrae a organizar el entrenamiento y vigilando a los hombres de Caleb que pudieran acercarse demasiado a su improvisado campo de entrenamiento. Había crecido escuchando historias de los legendarios días de McCrae, pero al ver al viejo sheriff ahora, se dio cuenta de que esos cuentos apenas habían arañado la superficie. «Están mejorando», comentó Wilson una noche mientras observaban a la gente del pueblo practicar. «¿Pero será suficiente?» McCrae entrecerró los ojos mientras observaba su progreso. «Tiene que serlo, pero el tiroteo es solo una parte. Estamos construyendo algo más grande aquí. Unidad, propósito, coraje. La banda de Caleb puede que tenga experiencia, pero son solo un grupo de asesinos unidos por la codicia. Estas personas luchan por sus hogares, por sus familias». La transformación no se limitó a sus habilidades de tiro. Los habitantes del pueblo empezaron a caminar de forma diferente, más erguidos, con más confianza. Incluso cuando los hombres de Caleb se pavoneaban por las calles, ya no se encogían tanto. El cambio fue sutil, pero estaba ahí. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, McCrae reunió a todos en el granero. «Mañana empezaremos a colocar nuestras trampas», anunció. «Marcus ha estado modificando las ruedas de los carros para que se rompan en puntos específicos. Sarah ha estado marcando cajas de munición con pequeños agujeros, lo suficiente para estropear la pólvora del interior. Cada pequeña cosa cuenta». Hizo una pausa y miró a cada persona a los ojos. «Recordad, no solo nos estamos preparando para una pelea, nos estamos preparando para recuperar nuestra ciudad. Cada uno de vosotros tiene un papel que desempeñar, y si trabajamos juntos, la banda de Caleb no sabrá qué les ha golpeado hasta que sea demasiado tarde». La determinación en la sala era palpable. Estos no eran los mismos ciudadanos asustados que habían visto impotentes cómo la banda de Caleb se hacía con el control. Se estaban convirtiendo en guerreros, guiados por un sheriff que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. Al amparo de una noche sin luna, el sheriff McCrae reunió a sus aliados más fieles en la trastienda de la tienda general. Un mapa detallado de Silver Creek yacía extendido sobre la mesa, con las esquinas aplastadas por las balas.
La luz de las velas brillaba en los rostros decididos mientras McCrae esbozaba la fase final de su plan. Caleb se está volviendo codicioso, explicó McCrae, mientras su dedo trazaba un camino a lo largo de la calle principal de la ciudad. Sus hombres han estado vigilando el banco, observando cuándo llegan los depósitos. Según las observaciones de Sarah, planean atacarlo pronto, probablemente cuando llegue la nómina de la mina la próxima semana. El ayudante del sheriff Wilson se inclinó hacia adelante, con su joven rostro serio a la luz tenue. ¿Cómo puedes estar seguro de que harán su movimiento entonces? Porque me aseguré de que escucharan al director del banco hablar de ello, respondió McCrae, dejando entrever un destello de su antigua astucia. La nómina va a llegar, pero irá directamente a mi oficina. El banco va a ser nuestra trampa. Marcus Thompson asintió lentamente, con una expresión de comprensión en el rostro. Y como el banco está en el centro de la ciudad. Exacto, confirmó McCrae. Tendremos una visión clara desde todas las direcciones. El balcón del hotel, el campanario de la iglesia, incluso el techo del establo. No hay vías de escape. Sarah Miller, que había estado estudiando el mapa en silencio, señaló varios lugares. Ya he empezado a almacenar suministros médicos aquí, aquí y aquí, por si las cosas no salen según lo planeado. La expresión de McCrae se suavizó ligeramente. Buena idea. En una lucha como esta tenemos que prepararnos para todo. Ahora, sobre el posicionamiento de nuestra gente. Empezó a asignar ubicaciones, cada una elegida para maximizar su ventaja. La ex maestra de escuela, la señora Henderson, vigilaría desde su ventana del segundo piso, lista para hacer señales cuando la banda de Caleb se acercara. Marcus estaría en su herrería, preparado para bloquear la ruta de escape oriental. Cada persona tenía un papel, cada posición cuidadosamente considerada. ¿Y qué pasa con el propio Caleb?, preguntó Wilson, expresando la preocupación que todos habían estado albergando. No va a caer fácilmente. Los ojos de McCrae se endurecieron. Caleb es mío. Lo he estado vigilando todas estas semanas, aprendiendo sus hábitos. Se apoya en el lado derecho, saca el arma en alto. Es rápido, pero no tanto como cree. Cuando llegue el momento, me encargaré de él. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Todos sabían lo que estaba en juego. Si su plan fallaba, no habría segundas oportunidades. La venganza de Caleb sería rápida y despiadada. Una cosa más, añadió McCrae, con su voz rompiendo la tensión. Una vez que esto empiece, no habrá forma de parar hasta que termine. Cualquiera que no esté completamente seguro debería retirarse ahora. No hay que avergonzarse. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de cada persona, pero nadie se movió, nadie habló. El tiempo de la duda había pasado. Estas personas, que semanas atrás habían sido aterrorizadas por la banda de Caleb, ahora estaban listas para luchar por su pueblo. Muy bien, dijo McCrae, enrollando el mapa. Descansen. Mañana empezaremos a poner todo en su sitio. Y recuerden, ni una palabra a nadie fuera de esta habitación. El factor sorpresa es nuestra mayor ventaja. La noche de la trampa llegó con una inquietante quietud. Una luna creciente colgaba baja en el cielo, proporcionando la luz justa para proyectar largas sombras por las calles vacías de Silver Creek. Desde su posición cerca de la oficina del sheriff, McCrae observó cómo la banda de Caleb se reunía en las afueras de la ciudad, con sus siluetas oscuras moviéndose con un propósito depredador. Habían mordido el anzuelo a la perfección. Ese mismo día, el director del banco había hecho un espectáculo al recibir varias cajas fuertes pesadas, deliberadamente visibles a través de los grandes ventanales del banco. Ahora, tal y como había predicho McCrae, Caleb no pudo resistir la tentación de un botín tan prometedor. «¡Míralos!», se burló Caleb, cuya voz se oía claramente en el aire nocturno mientras su banda se acercaba al banco. Ni un guardia a la vista. Esta ciudad es aún más patética de lo que pensaba. El víbora se rió entre dientes, comprobando su pistola. Quizá ese viejo sheriff por fin se ha dado cuenta y ha huido. No lo he visto en todo el día.
Probablemente esté escondido debajo de la cama, bromea otro miembro de la banda, provocando las risas burlonas de sus compañeros. McCrae permaneció inmóvil en las sombras, observando cómo la banda ataba sus caballos al poste de enganche. 7 hombres, tal y como esperaba. Pudo ver la linterna de señales de Marcus Thompson parpadear brevemente desde la herrería. Todos estaban en posición. Sarah Miller y su grupo estaban escondidos a salvo en el hotel, armados y listos. El ayudante del sheriff Wilson y sus hombres esperaban en el callejón detrás del banco. Caleb se acercó con aire de suficiencia a la puerta principal del banco, su confianza evidente a cada paso. «Chicos», anunció, sacando sus ganzúas, «es hora de hacer una retirada». La cerradura se abrió con una facilidad experta y la banda entró en el banco, con el eco de sus botas en el suelo de madera. A través de las ventanas, McCrae pudo verlos dispersarse, buscando cualquier signo de resistencia. Al no encontrar ninguno, se dirigieron a la cámara acorazada, descuidados por su codicia. «Esto es demasiado fácil», dijo la víbora, con una sonrisa en su rostro lleno de cicatrices mientras se acercaban a la cámara acorazada. «Deberíamos haber hecho esto hace semanas». Caleb extendió la mano hacia la manilla de la bóveda y se detuvo. Algo en el aire había cambiado. Una tensión, una sensación de malestar que su instinto de supervivencia reconoció demasiado tarde. Se dio la vuelta justo cuando la voz de McCrae atravesó la oscuridad. «¿Buscáis algo, chicos?» El sheriff estaba en la puerta, con la silueta enmarcada por la luz de la luna. Detrás de él, las sombras se movían mientras los habitantes armados del pueblo salían de sus escondites, cubriendo todas las salidas con las armas en alto. «Vaya, vaya», farfulló Caleb, aunque su tono despreocupado no pudo ocultar del todo su sorpresa. El viejo finalmente decidió unirse a la fiesta. «Última oportunidad», dijo McCrae en voz baja, con la mano cerca de la funda. «Tira las armas y sal de aquí encadenado, o no saldrás de aquí». La mano de Viper se movió hacia su arma, pero Caleb levantó una mano y lo detuvo. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a McCrae, viéndolo realmente por primera vez. Atrás había quedado el anciano aparentemente frágil del que se habían burlado. En su lugar estaba una leyenda, un hombre de la ley cuya reputación se había construido sobre los cuerpos de hombres que habían cometido el error de subestimarlo. La tensión en el banco se tensaba como la cuerda de un arco, lista para romperse al menor movimiento. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras extrañas sobre los rostros de la banda de Caleb, que permanecían inmóviles, con los ojos lanzando dardos entre su líder y el viejo sheriff que los había superado en astucia. «¿Crees que nos tienes atrapados?» La voz de Caleb tenía un tono peligroso. «¿7 contra un viejo? No son esas las probabilidades que me preocupan». El rostro curtido de McCrae permaneció impasible. «¿Cuenta otra vez?» Como si fuera una señal, más sombras se movieron fuera de las ventanas. El enorme cuerpo de Marcus Thompson apareció en una puerta, con su escopeta firme. Sarah Miller y otros 3 cubrían la entrada trasera, con sus rifles brillando a la luz de la luna. El ayudante Wilson y su grupo salieron de detrás del mostrador de la caja, donde habían estado escondidos todo el tiempo. «Ahora llevas 12 armas», dijo McCrae en voz baja, «y cada persona que las sostiene ha pasado semanas preparándose para este momento». El rostro de Viper se retorció de rabia. «Nos has engañado, viejo cabrón». «No», corrigió McCrae, con voz dura como el acero. «Ustedes se engañaron a sí mismos». Estaban demasiado ocupados riéndose del viejo sheriff como para darse cuenta de la trampa que se les estaba tendiendo. La mano de Caleb se acercó lentamente a su arma, con ojos calculadores. McCrae notó el sutil movimiento, al igual que había notado todo sobre Caleb estas últimas semanas. Sus gestos, sus hábitos, la forma en que cambiaba su peso antes de desenfundar. «Yo no lo haría», advirtió McCrae. «Eres rápido, Caleb. Quizá incluso tan rápido como crees. Pero pregúntate a ti mismo, ¿eres lo suficientemente rápido como para acabar con todos nosotros
¿Antes de que la bala de alguien te encuentre? Los pandilleros intercambiaron miradas nerviosas. Por primera vez, la duda se apoderó de sus expresiones al darse cuenta de la magnitud de su situación. Estaban rodeados, superados en número y enfrentándose a gente del pueblo que ya no mostraba ningún miedo. «Quizá podamos llegar a un acuerdo», sugirió Caleb, con su encanto saliendo a la superficie como el aceite en el agua. «Hay suficiente dinero en esa cámara para que todos los presentes se hagan ricos. ¿Por qué no repartirlo? Nadie tiene que morir esta noche». La respuesta de McCrae fue interrumpida por un movimiento repentino. La víbora, incapaz de contener su ira por más tiempo, fue a por su arma. La acción desató el caos, ya que sucedieron varias cosas a la vez. El movimiento de McCrae fue una estela de confusión, décadas de experiencia comprimidas en un solo movimiento fluido. Su primer disparo alcanzó la mano con la pistola de la víbora, haciendo que el arma girara antes de que pudiera salir de la funda. Su segundo disparo derribó a otro miembro de la banda que había intentado aprovechar la distracción. El aire se llenó de disparos cuando los habitantes del pueblo abrieron fuego desde sus posiciones. Sus semanas de entrenamiento se notaron en su disciplina, sus disparos precisos y controlados tal como McCrae les había enseñado. Otros 2 hombres de Caleb cayeron, mientras que otro arrojó su arma, gritando su rendición. En medio del caos, el propio Caleb se lanzó detrás del mostrador del cajero, respondiendo al fuego con ambas armas. Una bala rozó el brazo de McCrae, pero el viejo sheriff apenas pareció darse cuenta. Se movía con la misma gracia mortal que lo había convertido en una leyenda. Cada disparo daba en el blanco con una precisión terrible. El tiroteo había llevado a Caleb al bar, el último lugar de refugio en un pueblo que se había vuelto contra él. El humo de las armas descargadas flotaba en el aire como la niebla matutina mientras McCrae lo seguía, sus pasos deliberados sobre el entarimado de madera. Detrás de él, los habitantes del pueblo estaban asegurando a los miembros restantes de la banda de Caleb, y su reinado de terror terminaba con gemidos y rendición. Dentro del bar, la oscuridad reinaba. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas sucias, creando islas de luz plateada en un mar de sombras. El familiar olor a whisky rancio y tabaco no podía enmascarar el penetrante aroma de la pólvora y el miedo. «Ahora somos solo tú y yo, viejo», la voz de Caleb resonó desde algún lugar de la oscuridad. «No más trucos, no más gente del pueblo escondida con armas. Resolvamos esto como debería haberse resuelto hace semanas». McCrae se movía con cuidado por el salón, sus botas silenciosas sobre el suelo cubierto de serrín. Su brazo herido le latía, pero décadas de experiencia le habían enseñado a ignorar el dolor y a centrarse en lo que importaba. «Aún no lo has aprendido, ¿verdad, hijo? ¿Sigues pensando que todo esto se trata de demostrar quién es más rápido?» Una risa amarga surgió de detrás de la barra. «¿No es así? Eso es lo que te hizo famoso, ¿no? El legendario Sheriff McCrae, el pistolero más rápido en 3 territorios». «Ser rápido es solo una parte», respondió McCrae, con voz firme mientras recorría la sala con la mirada. «Una pistola es solo una herramienta. Lo que importa es el hombre que está detrás, su paciencia, su juicio, su voluntad de afrontar las consecuencias de apretar el gatillo». Una botella se hizo añicos cerca de la cabeza de McCrae, lanzando fragmentos de vidrio. No se inmutó, ni siquiera parpadeó. El disparo había revelado la posición de Caleb, detrás de la barra, cerca de la puerta del almacén. «Ahórrate los sermones», gruñó Caleb. «No eres más que una reliquia, un fantasma del pasado que intenta demostrar que sigue siendo relevante. Bueno, los tiempos han cambiado, viejo. El oeste ya no necesita hombres de ley como tú». La voz de McCrae tenía un toque de tristeza. «El oeste siempre necesitará hombres que se opongan a gente como tú, Caleb. La edad no importa. Lo que importa es estar dispuesto a trazar una línea y decir, no más». De repente, Caleb irrumpió desde detrás de la barra, con ambas pistolas en ristre. Pero McCrae había estado preparado.
Sabía por haberlo observado que Caleb no podía resistirse a un gesto dramático. El primer disparo del viejo sheriff alcanzó la mano derecha de Caleb, haciendo que una de las pistolas saliera despedida. El segundo alcanzó al forajido en el hombro, haciéndole girar. Caleb tropezó, pero logró mantener los pies en el suelo, con el arma que le quedaba aún apuntando a McCrae. La sangre oscurecía su camisa, pero sus ojos ardían de odio desesperado. «¡Adelante!», jadeó. «Acaba. Demuestra que sigues siendo la leyenda». La puntería de McCrae no vaciló. «Suelta el arma, hijo», se acabó. El sol salió sobre Silver Creek a la mañana siguiente, pintando la ciudad en tonos dorados y prometedores. Las calles, que habían resonado con disparos apenas unas horas antes, ahora bullían de actividad mientras los habitantes salían a examinar las secuelas de su victoria. El ayudante del sheriff Wilson supervisaba cómo los miembros supervivientes de la banda de Caleb eran cargados en un vagón de la prisión, su antes orgullosa arrogancia reemplazada por posturas derrotadas. Sarah Miller trabajó sin descanso, atendiendo a los heridos con manos suaves y determinación. La mayoría de las heridas eran leves, lo que demuestra la cuidadosa formación y planificación de McCrae. El viejo sheriff se sentó en su banco habitual fuera de su oficina, lo que le permitió vendarle el brazo correctamente a pesar de sus protestas de que solo era un rasguño. «¿Sabes?», dijo Sarah mientras le ataba el vendaje. «Algunos empezábamos a preguntarnos si alguna vez actuarías, si habías perdido los nervios». Los ojos de McCrae se arrugaron ligeramente en las comisuras. «A veces lo más difícil de llevar una placa es saber cuándo no sacar la pistola. El momento lo es todo, en los tiroteos y en la justicia». Marcus Thompson se acercó con una taza de café para el sheriff. «Bueno, tu elección del momento fue perfecta. ¿Viste la cara de Caleb cuando se dio cuenta de que había sido burlado por el viejo al que había estado ridiculizando?» El recuerdo de los últimos momentos de Caleb en el bar flotaba entre ellos. El forajido se había negado a soltar su arma y había intentado un último disparo desesperado. La bala final de McCrae había asegurado que Silver Creek nunca más temería a Caleb Johnston ni a su banda. «¿Y ahora qué?», preguntó el ayudante del sheriff Wilson, uniéndose al grupo. Su joven rostro mostraba el cansancio de los acontecimientos de la noche, pero también una nueva confianza. «Ahora», dijo McCrae, tomando un sorbo de café, «hemos reconstruido no solo los edificios dañados, sino el espíritu de la ciudad. La gente se mantuvo unida anoche, enfrentó sus miedos y protegió a los suyos. Eso es algo que vale la pena preservar». A lo largo del día, más habitantes del pueblo se acercaron a dar las gracias al sheriff. Los niños que antes tenían miedo de caminar por las calles ahora jugaban libremente, y su risa era un bálsamo curativo para las recientes heridas de la comunidad. Incluso el viejo Pete, del bar, parecía estar más erguido mientras supervisaba las reparaciones de su establecimiento. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», dijo Marcus más tarde esa tarde, mientras él y McCrae observaban cómo la ciudad volvía lentamente a la normalidad. «No solo que les ganasteis a tiros, sino cómo unisteis a toda la ciudad. Nos hicisteis recordar quiénes somos realmente». McCrae asintió lentamente. «Un agente de la ley es tan bueno como la comunidad a la que sirve. Todos teníais el valor dentro de vosotros, solo necesitabais a alguien que os ayudara a encontrarlo de nuevo». Sarah salió de su tienda con pan fresco y conservas. Otros habitantes del pueblo siguieron su ejemplo, sacando comida y bebida y colocando mesas en la calle. Lo que empezó como una simple comida se convirtió en una celebración improvisada, una oportunidad para que la comunidad compartiera su alivio y alegría por haberse liberado de la tiranía de Caleb. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los habitantes del pueblo reunidos, McCrae observaba desde su banco. La insignia en su pecho captaba la luz del atardecer, todavía recta y orgullosa después de todos estos años. Al igual que Silver Creek, había demostrado que la edad no disminuía la fuerza, simplemente la transformaba en algo más profundo y duradero.
Las ruedas de la justicia giraron rápidamente en Silver Creek durante los días siguientes. El sheriff McCrae supervisó personalmente el traslado de los miembros supervivientes de la banda de Caleb a la prisión territorial, sin apartar sus vigilantes ojos de ellos hasta que las pesadas puertas de hierro se cerraron con estrépito tras ellos. Dentro del patio de la prisión, Caleb, con el brazo aún vendado por la bala de McCrae, lanzó una última mirada venenosa al viejo sheriff. «Tuviste suerte, viejo», escupió mientras los guardias se lo llevaban. «Eso es todo lo que fue. Suerte». McCrae observaba en silencio, con el rostro curtido e impasible. Solo aquellos que lo conocían bien podrían haber notado el ligero tenso alrededor de sus ojos, el temblor apenas perceptible de su cabeza ante la última muestra de arrogancia de Caleb. «Aún no lo entiende, ¿verdad?», observó el ayudante Wilson mientras regresaban a Silver Creek. «Algunos nunca lo hacen», respondió McCrae, con voz cargada de experiencia. «Confunden la paciencia con la debilidad, la preparación con la suerte. Eso es lo que suele acabar matándolos». De vuelta en la ciudad, el proceso de reconstrucción ya había comenzado. La fragua de Marcus Thompson resonaba con el sonido de los martillos mientras él fabricaba nuevas bisagras para las puertas dañadas del banco. Sarah Miller había reorganizado su tienda, borrando todo rastro de la ocupación de la banda. Incluso el bar, escenario de la confrontación final, había sido limpiado y restaurado, aunque Pete insistió en dejar un agujero de bala en la pared como recordatorio. El ayuntamiento convocó una reunión especial para discutir las medidas de seguridad para el futuro. McCrae se sentó en silencio mientras debatían varias propuestas, y solo hablaba cuando se le dirigía la palabra. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. «Lo que ocurrió aquí no fue solo cosa de una banda o de una pelea», les dijo, con una voz que se oía en todos los rincones de la sala. «Fue cosa de una comunidad que recordó su fuerza. Mantened eso vivo, y ningún Caleb Johnston volverá a amenazar Silver Creek». Los cambios en la ciudad fueron sutiles pero significativos. La gente caminaba más erguida, hablaba con más confianza. Las lecciones de tiro continuaron, ahora como sesiones de entrenamiento regulares para una milicia ciudadana recién formada. Incluso los niños jugaban a juegos diferentes, ya no a vaqueros y forajidos, sino a ayudantes del sheriff protegiendo su ciudad. La noticia de la victoria de Silver Creek se extendió por todo el territorio. Otras comunidades que se enfrentaban a amenazas similares enviaron representantes para aprender cómo un pequeño pueblo se había enfrentado a una banda de forajidos empedernidos. McCrae los recibió a todos con la misma sabiduría paciente, enfatizando que la verdadera fuerza no reside en las armas o las insignias, sino en la unidad y el coraje. Una noche, mientras McCrae estaba sentado en su oficina completando el papeleo del caso de Caleb, el ayudante Wilson le trajo un telegrama del gobernador territorial. El mensaje era breve, pero claro. Elogiaba tanto al sheriff como a la ciudad por su manejo de la situación. «Te vuelven a llamar héroe», dijo Wilson, incapaz de ocultar su orgullo por su mentor. McCrae dobló el telegrama con cuidado y lo guardó en el cajón de su escritorio. «Los verdaderos héroes están ahí fuera», dijo, señalando con la cabeza la ciudad más allá de su ventana. «Gente corriente que ha encontrado el valor para defender lo que es justo. Eso vale más que cualquier elogio». A medida que la vida en Silver Creek se asentaba en un nuevo ritmo, un joven llamado Tommy Parker comenzó a pasar más tiempo en la oficina del sheriff. Recién salido de la academia territorial, con su placa aún reluciente de novedad, observaba a McCrae con una admiración no disimulada. «Sheriff», dijo Tommy una tranquila tarde, con la voz cargada de la energía nerviosa de la juventud. «Me preguntaba si usted podría, si podría enseñarme, no solo sobre ser un hombre de la ley, sino sobre todo lo que sabes». McCrae levantó la vista de su papeleo y estudió al joven ayudante del sheriff con esos ojos afilados como el halcón. Vio algo de sí mismo en el rostro serio de Tommy, la misma determinación,
el mismo deseo de marcar la diferencia que lo había impulsado a él hacía tantos años. Ser un hombre de la ley no consiste solo en llevar una placa o ser bueno con un arma, dijo McCrae finalmente, dejando el bolígrafo. Se trata de entender a la gente, de leer las situaciones, de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Tommy asintió con entusiasmo. ¿Cómo hiciste con la banda de Caleb? Todo el mundo decía que tenías miedo de actuar, pero en realidad solo estabas esperando el momento adecuado. Una leve sonrisa cruzó el rostro de McCrae. Siéntate, hijo. Déjame contarte sobre mi primer año con la placa. Cometí todos los errores que se te ocurren. Demasiado rápido para desenfundar, demasiado lento para escuchar. Casi me matan media docena de veces. Durante las semanas siguientes, McCrae tomó a Tommy bajo su protección. Le enseñó a observar, a pensar antes de actuar, a comprender que cada decisión que toma un agente de la ley tiene su peso. Se sentaban durante horas en el porche de la oficina del sheriff, y McCrae compartía la sabiduría adquirida a lo largo de décadas de servicio. Observa cómo se mueve la gente, decía, señalando con la cabeza a los transeúntes. Su forma de caminar, sus gestos, su forma de comportarse, todo cuenta una historia. Aprende a leer esas historias y sabrás de los problemas antes de que empiecen. Los habitantes del pueblo notaron esta tutoría con aprobación. Vieron en Tommy el futuro de las fuerzas del orden en Silver Creek, moldeado por la experiencia y la orientación de McCrae. El joven ayudante absorbió cada lección, cada historia, cada consejo como la tierra reseca bebe la lluvia. ¿Sabes cuál es la lección más difícil?, preguntó McCrae una noche, mientras contemplaban el atardecer pintando el cielo. Aprender que a veces la mejor manera de hacer cumplir la ley es prevenir los problemas en lugar de combatirlos. Una bala puede detener a un criminal, pero la comprensión y la sabiduría pueden detener un crimen antes de que ocurra. Tommy lo consideró con su joven rostro pensativo. ¿Por eso me estás enseñando? ¿Para transmitir algo más que habilidades con las armas? McCrae asintió lentamente. Silver Creek necesita su próxima generación de protectores. Personas que entiendan que llevar una placa no es cuestión de poder, sino de responsabilidad, de servir a los demás. El capítulo final de nuestra historia amanece en una fresca mañana de otoño, 5 años después de que la banda de Caleb encontrara su destino. El sheriff McCrae se sienta en su lugar habitual fuera de la oficina, con su cabello plateado capturando la luz del amanecer. La ciudad de Silver Creek ha florecido. Sus calles rebosan de nuevos negocios y familias atraídas por las historias de una comunidad que se mantuvo unida contra la tiranía. Tommy Parker, ahora un ayudante de sheriff hecho y derecho con experiencia en sus ojos, realiza la patrulla matutina con el mismo cuidado que le enseñó su mentor. La leyenda del viejo sheriff y la ciudad que encontró su valor se ha extendido mucho más allá del territorio, convirtiéndose en una historia que los padres cuentan a sus hijos sobre la defensa de lo que es correcto. Dentro de la cabaña de McCrae, su viejo revólver cuelga sobre la chimenea, retirado pero no olvidado. Debajo hay un artículo de periódico enmarcado, amarillento por el paso del tiempo, que cuenta la historia de cómo un viejo agente de la ley y un pueblo decidido burlaron a una banda de forajidos. Pero más valiosos que cualquier recuerdo son los cambios visibles en el propio Silver Creek. Los ciudadanos siguen manteniendo su práctica de tiro, aunque ahora es más tradición que necesidad. Todos los sábados se reúnen en el granero de los Anderson para enseñar a sus hijos las lecciones que McCrae les enseñó sobre la responsabilidad, el valor y la comunidad. La hija de Sarah Miller, que ahora tiene 12 años, muestra la misma mano firme que su madre mostró durante aquellos días cruciales. ¿Sabes?, le dice McCrae a Tommy una noche mientras comparten un café en el porche. Cuando me puse esta placa por primera vez, pensaba que ser un hombre de la ley consistía en ser el más rápido, el más duro. Me llevó años aprender que en realidad se trata de sacar lo mejor de los demás. La ciudad se ha convertido en un símbolo de esperanza en todo el territorio. Otras comunidades envían a sus ayudantes del sheriff para aprender de McCrae, aunque hoy en día
deja que Tommy se encargue de la mayor parte de la formación. El viejo sheriff prefiere observar, ofreciendo una guía tranquila cuando es necesario. Su presencia es un recordatorio de la fuerza que se puede encontrar en la sabiduría en lugar de la fuerza. Mientras el sol se pone en Silver Creek, proyectando largas sombras sobre las calles que una vez temblaron bajo el dominio de Caleb, McCrae reflexiona sobre el verdadero legado de aquellos días. No el tiroteo en el salón o la inteligente trampa que derribó a una banda de forajidos, sino el despertar del espíritu de una comunidad. La verdadera victoria, suele decir a quienes le preguntan por aquellos días, no estaba en las balas que disparamos, sino en el valor que encontramos juntos. A veces hay que enfrentarse a los peores miedos para descubrir la mayor fortaleza. Y así perdura la leyenda, no solo de un viejo sheriff que demostró que la edad no había empañado su ingenio, sino de un pueblo que aprendió a mantenerse firme, de personas que descubrieron su propio coraje y de un legado que sigue inspirando mucho después de que el eco de los disparos se haya desvanecido en la historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es tu historia favorita de lucha contra la injusticia? ¿Has formado parte alguna vez de una comunidad que se unió ante la adversidad? No te olvides de suscribirte para conocer más historias de valentía, justicia y redención en el Viejo Oeste.